Les queremos dar la cordial bienvenida a este miércoles astronómico de Clavius, que como acabo de decir, pues es el primero después de una larga temporada. Pero además de eso, también estamos muy emocionados con este primer miércoles, porque este verano de 2022 es una serie de conferencias muy especial. No voy a entrar en detalles de la historia de Clavius, porque a eso nos vamos a dedicar en las próximas sesiones, pero estamos cumpliendo 20 años del observatorio. Les digo, vamos a platicar en extenso de esto, pero en realidad la historia de Clavius va más allá. Los 20 años se refieren al observatorio como está funcionando actualmente en el cuarto piso del edificio S. Y bueno, pues hoy queremos iniciar este ciclo de conferencias de aniversario, del 20 aniversario, pues con una conferencia muy especial, la vida y obra del personaje que le dio nombre a este centro astronómico, Christopher Clavius. Y me da mucho gusto presentarles al expositor de hoy, Gerardo Martínez Avilés, de quien voy a leer una breve reseña. Gerardo es licenciado en Física por la UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Innsbruck, de Austria, y doctor en Astronomía por el Observatorio de Niza, en Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulos de galaxias. Ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de mareas en estrellas binarias y radioastronomía. Ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount Cuernavaca y la Universidad Panamericana Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación en la revista Cómo Ves, en la revista Chilango y otros más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica del Canal 22. Actualmente es académico y docente en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y astrónomo y divulgador científico del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Bueno, pues nuevamente les damos la bienvenida, esperamos que disfruten muchísimo de esta conferencia y a los que nos están escuchando vía el streaming, les queremos hacer saber que en la aplicación hay una sección de chat, simplemente hay que registrarse con un usuario para poder hacer comentarios y preguntas al final. Pues Gerardo, muchas gracias por esta conferencia, adelante. Gracias, Lore, por la presentación. Muchas gracias a los que están aquí presentes, los y las que están aquí presentes y presentas. Es un gusto, en serio, vernos la cara a través del cubrebocas. De hecho, yo me lo voy a quitar ahorita porque me voy a sofocar. Si no les molesta, me lo voy a quitar un ratito. Y pues es un gran placer regresar a la presencialidad con esta charla para inaugurar el ciclo de lo que tenemos preparado para el aniversario 20 del Centro Astronómico. Ustedes que llevan más tiempo aquí, bueno, muchos de ustedes que llevan más tiempo aquí que yo, pues saben que yo me uní hace poquito menos de 2 años, entonces soy nuevo, pero pues desde que llegué me han hecho sentir como en casa y realmente es un privilegio estar aquí. Y bueno, espero poder hacerle un buen homenaje al buen Christopher Clavius, que es de quien vamos a hablar hoy. También me disculpo porque esta compu nos la prestaron y se va a estar abriendo esta tontería del antivirus, entonces la voy a estar cierre y cierre toda la charla, pero bueno, ya al final estaremos acostumbrados a cerrarlo y no nos molestará más. En fin, entonces comienzo cerrando el antivirus y quitándome el cubrebocas. Ahí está. Bueno, la vida y obra de Christopher Clavius. Y pues justamente a todo esto, ¿por qué Clavius? ¿No? Muchas de las personas que supieron que yo entré a trabajar aquí al Centro Astronómico Clavius, la pregunta natural es ¿y quién era Clavius? ¿Por qué Clavius? Porque la Universidad Iberoamericana decidió, o bueno, más bien los fundadores de este centro astronómico, que hoy está en la Universidad Iberoamericana, pues decidieron ponerle el nombre Clavius al centro astronómico. Porque si uno se hubiera puesto a buscar un nombre de uno de los grandes astrónomos, y ahí está el antivirus otra vez, los grandes astrónomos pues son los famosísimos Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho Brahe, como que uno hubiera podido escoger cualquiera de estos nombres
para un centro astronómico, porque pues, son los astrónomos más conocidos de la historia de la astronomía, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. Gracias, Lore. Y, pues bueno, debemos reflexionar que es un centro astronómico en una universidad jesuita. Entonces, eso nos restringe un poquito a pues, los nombres que podríamos buscar, porque pues, si queremos darle una identidad jesuita a este centro astronómico, pues lo lógico sería buscar a un jesuita astrónomo. ¿Pero cómo? Astrónomos jesuitas, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas que a lo mejor nosotros que estamos aquí en Clavius lo sabemos bien, que estamos aquí en la Ibero, que los jesuitas tuvieron una gran tradición astronómica, pero no mucha gente lo sabe. De hecho, existe todavía por las calles, pues esta idea de que la ciencia y la religión apuntan en direcciones distintas, que están bastante peleadas, ¿no? Como que ya la ciencia llegó a decirnos cómo funcionan las cosas, y pues la religión es digamos, una reminiscencia de un pasado un poquito más mitológico. Eso las personas que no son creyentes. Pero esta idea de que la ciencia y la religión están peleadas, pues anda volando por ahí, por los círculos secularizados de nuestra sociedad. Y en particular, ¿ya no me hace caso? Ahí está. Y en particular, sabemos muy bien de una pelea, ¿no? De una gran controversia que existió entre la Iglesia Católica en particular y uno de los, digamos, de las cabezas de la ciencia moderna, que fue Galileo. Entonces Galileo se enfrentó a la Iglesia hace poquito más de 400 años, y de ahí nos viene pues heredamos toda una idea de esta pelea entre la Iglesia Católica en particular y la ciencia en general y la astronomía en particular. Además de eso, la historia de la astronomía hace poca mención de una época muy particular. Normalmente cuando nos cuentan la historia de la astronomía, bueno, venimos de la astronomía medieval, de repente en el Renacimiento Nicolás Copérnico, ¿no? Hace toda esta cuestión de la revolución copernicana, ¿no? El heliocentrismo, y de ahí nos brinca un poquito la historia, digamos, la historia popular de la astronomía brinca de Copérnico a Galileo y pues la controversia que tuvo Galileo con la Iglesia. Y entonces, entre Copérnico y Galileo, hay una época que no nos cuentan demasiado qué pasó, cómo fue la aceptación del copernicanismo hasta llegar a digamos, una síntesis como un poquito más profunda, ¿no? que necesita una revisión de la física, del concepto de inercia, etcétera, con Galileo. Y entonces, entre Copérnico y Galileo hay una época súper interesante que es de la que vamos a platicar hoy, porque ahí es donde vivió y ahí es donde trabajó y donde nos dejó su gran legado este jesuita del que vamos a hablar el día de hoy, que es Clavius. Entonces, nada más vamos a recordar de dónde venimos para poder contar esta historia de manera más precisa. Digamos que la astronomía antes de Copérnico era la heredada de Claudio Ptolomeo, de los griegos, bueno, los griegos ya en la época helenística. Acuérdense que Ptolomeo vivió en Alejandría más o menos del año 100 al 170 después de Cristo, hablaban griego, pero eran romanos, era esa época del Egipto helenístico. Entonces, Ptolomeo escribió muchas cosas, de hecho hace un tiempo dimos una conferencia sobre Ptolomeo y sus trampitas que hizo por ahí, pero una de las obras, si no es que la obra más importante, gracias Lore por la obra de Claudio Ptolomeo es la que en griego se le llama la sintaxis matemática, y que nosotros conocemos porque los árabes fueron los que lo introdujeron, bueno, nos llegó a nosotros a través de los árabes como el Almagesto. Almagesto, que quiere decir como el más grande, el libro más impresionante y más lleno de plagio. No, no es cierto. Bastante cuestionable, luego platicamos otra vez de esa cuestión, pero en el Almagesto nos dan, gracias, ya me puedo mover un poquito más, ¿ahí se escucha? Ok, me sentía muy anclado aquí al micrófono.
Ok, en el Almagesto, una de las cosas importantes del Almagesto es este modelo, este cosmos geocéntrico, en el que la Tierra sigue siendo el centro del todo y los planetas, la Luna, el Sol y las estrellas fijas giran alrededor de la Tierra, como se muestra en estas figuras un poquito simplificadas, ¿no? Entonces, este modelo geocéntrico, creo que todo el mundo identifica este modelo geocéntrico, sobre todo con la astronomía y la cosmología medieval. Pues bueno, la heredamos desde los griegos, es anterior a Ptolomeo, pero Ptolomeo es, digamos, que el que en el Almagesto nos hereda toda esta cuestión de la astronomía griega. En la Edad Media les encantó el modelo geocéntrico, fue una cosa que abrazaron con fervor, y más o menos por el siglo XIII, con Tomás de Aquino, se hace una síntesis entre tres cosas principalmente. Una es este universo geocéntrico que venimos heredando de los griegos a través del Almagesto. La segunda es la física y la filosofía de este filósofo griego Aristóteles. De repente hay una síntesis, Aristóteles estuvo olvidado durante siglos en Europa, había más influencia platónica y neoplatónica, pero con Tomás de Aquino se recupera la filosofía aristotélica. Y por último, pues por supuesto, un cosmos cristiano que esté en concordancia con la Biblia, con las Escrituras. Que realmente no son demasiados los lugares en los que se hacen alusiones astronómicas o cosmológicas en la Biblia, no son demasiadas, pero esas pocas tendrían que estar en concordancia con el cosmos que en la Edad Media, pues como que se sintetizó con estas tres figuras. Entonces, esta Trinidad, le voy a llamar así, y respetuosamente, esta Trinidad es muy importante para la cosmología medieval. Entonces, lo recordamos, es el universo geocéntrico, la física y la filosofía aristotélica y la Biblia. ¿Ok? Ok, estamos haciendo pruebas todavía. Del antivirus que nos está molestando. Y bastante. Dale, ver, en ver, modo pantalla completa. Casi hasta abajo. Ahí está. Gracias, Lore. Ok, bueno, cuando empieza a entrar el Renacimiento, el modelo geocéntrico ya empieza a necesitar correcciones. Hubieron muchos astrónomos, entre ellos los árabes, y después cuando regresan todos estos conocimientos a Europa, varios astrónomos como Feuerbach o Regiomontanus escriben en varios lugares que la astronomía necesita una reforma. Ellos ya se habían dado cuenta, aunque son anteriores a Copérnico, ellos ya se habían dado cuenta de que el cosmos geocéntrico tenía algunos problemillas y que necesitaba de alguna forma revisarse y reformarse. Entonces, esta es digamos, ahí está funcionando. Es un poquito la mentalidad en cuanto a la astronomía, digamos, medieval, ya entrando el Renacimiento, como que sí, nos encanta Ptolomeo, nos encanta Aristóteles, nos encanta la Biblia, pero al menos en la parte astronómica hay cositas que no cuadran, hay cosas que no están tan claras y no, pues necesitaríamos revisarlas para tener una mejor astronomía. Y la Iglesia tiene también un problema que yo denominaría matemático, astronómico, y a lo mejor la tercera sería teológico, que es el calendario, ¿no? El calendario que está en vigor es el calendario juliano. El calendario juliano entró en vigor en el año 46 a.C. por Julio César, por eso se llama juliano, y de hecho pues ya tenía años bisiestos cada 4 años, ¿no? Esa cuestión de que agregamos un día cada 4 años, eso ya lo tenía el calendario juliano. De hecho, la palabra bisiesto viene de cuál era el día que agregaban, ¿no? En latín, ante diem bis sextum, de ahí bisiesto, ante diem bis sextum calendas martias, es decir, el segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Bien fácil el latín, entonces así de ahí viene el nombre bisiesto. Entonces ya existían los años bisiestos para corregir el calendario. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema del calendario es un problema astronómico matemático
porque lo que pretende de alguna forma, para hacerlo un poquito más sencillo, es sincronizar tres movimientos que no necesariamente coinciden. Uno es el día, que nosotros sabemos que se debe al giro de la Tierra sobre sí mismo, ¿no? Ese es el día. Ellos no lo sabían, ellos no sabían que se debía a eso, pero pues sí podían medir una revolución del cielo cada día. Entonces, ese era el día. El segundo es el mes. El mes está de alguna forma relacionado con la luna, ¿no? Cada mes hay una fase, digamos, un ciclo lunar completo, más o menos, no es exacto, pero más o menos. Y el tercero es el año, que nosotros sabemos que es el giro de la Tierra alrededor del Sol. Estos tres movimientos no tendrían por qué coincidir en números enteros, de hecho no coinciden en números enteros. El problema es que el ser humano cristiano hemos estado obsesionados con que estos 3 días de alguna forma tengamos múltiplos que los hagan coincidir y que nos hagan la vida fácil. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, en el año 325, en un concilio muy famoso, el concilio de Nicea, se decretó cómo íbamos a decidir cuándo es la Pascua, cuándo es el domingo de Pascua. Ustedes sabrán, muchos de ustedes sabrán que la Pascua cristiana está basada en una festividad judía que se llama Pesaj, ¿no? El Pesaj se decide como la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Eso es Pesaj. Entonces, ¿qué dijeron los cristianos? Bueno, nosotros vamos a celebrar nuestra Pascua, el domingo de resurrección, cuando el primer domingo, después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Así dijeron, vamos a hacer la Pascua ese día. Así decidimos cómo es la Pascua. Entonces, voy a recapitular. Tenemos para saber cuándo es domingo de Pascua, bueno, vemos cuándo es el equinoccio de primavera, esperamos a que sea luna llena, y el siguiente domingo, ese es domingo de Pascua. Así es como se decide la Pascua. Está fácil, ¿no? Pareciera que está fácil. Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto. ¿Cuál era el problema? Bueno, en el concilio de Nicea, en el año 325, el equinoccio de primavera caía un 21 de marzo. Acuérdense que el calendario juliano ya está contando años bisiestos y lo que ustedes quieran. Con todo y esa corrección, la fecha del equinoccio se estaba corriendo hacia atrás. Digamos que en 1582, más o menos, ya se había recorrido 10 días. Ya no caía el 21 de marzo, ya caía el 11 de marzo. Si uno dejaba correr eso en el tiempo, eventualmente el equinoccio iba a caer en Navidad. Entonces, ¿cómo iba a nacer Jesús y en el mismo tiempo, ¿no? Entonces iba a caer en invierno, además Pesaj y de alguna forma la Pascua son celebraciones primaverales, entonces ¿cómo iban a caer en esos meses tan extraños? Entonces, ¿cuál es la obsesión? Queremos fijar la fecha del equinoccio en un 21 de marzo. ¿Cómo le hacemos para que el equinoccio siempre caiga en 21 de marzo? ¿Cómo contamos nuestros días, nuestros meses, nuestros años para que el equinoccio caiga siempre o casi siempre un 21 de marzo? Ese es el problema del calendario. Y entonces ahí están ya, digamos, pues metidos la astronomía y las matemáticas en un problema eclesiástico. Los que quieren arreglar esto son los papas, es la Iglesia Católica es la que quiere arreglar este problema. Entonces la Iglesia Católica está sumamente interesada en tener buenos astrónomos y buenos matemáticos que puedan ayudarles a resolver el problema del calendario. Entonces ahí está, se está recorriendo el 21 de marzo hacia atrás, ¿no? Se recorre poco a poco. Y bueno, se respiran nuevos aires en Europa, entra este periodo histórico que conocemos como el Renacimiento, en el que se revaloran los conocimientos de los griegos, empieza el humanismo, existen todos estos personajes como Leonardo da Vinci, Alberto Durero y todas estas personas brillantes, ¿no? Que traen una nueva forma de hacer arte, de pensar, de escribir, de traducir, etcétera. Y entonces entra el Renacimiento y Europa, poquito después, entra en una crisis religiosa.
Entonces, esta es una escena famosísima de la historia, ¿no? Cuando el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, él era dominico creo, era agustino, muchas gracias Patrick, un agustino que está inconforme con un montón de cosas, entre ellas la venta de indulgencias, ¿no? Que Roma de alguna forma perdona pecados a través del dinero, no como ahora que ya no es así, y el 31 de octubre de 1517 cuelga 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y digamos que esa es la fecha en la que empieza la Reforma Protestante. Una reforma que dividió Europa religiosamente más de lo que ya estaba. Entonces aquí está un mapa de cómo está más o menos Europa después de la Reforma. De este lado pues son un poquito los ortodoxos, que ya se habían separado en el año 1054, los que están en verde son los católicos y que a la fecha siguen siendo los países que son mayormente católicos, y se fijan por ejemplo aquí en Alemania, pues están ahí como divididos entre católicos al sur y protestantes al norte. Eso es un poco después, pero bueno, Inglaterra también se separa, hace su propia iglesia, la iglesia anglicana, y bueno, ya saben que pues se empieza a dividir el cristianismo. Y bueno, el Islam está también aquí abajo, y en el Imperio Otomano. Otra cosa importante que ocurre en esa época es la fundación de la orden jesuita por San Ignacio de Loyola. De hecho, en el año 1540 es cuando el Papa, digamos que reconoce a la fundación de los jesuitas, y es justamente en esa misma época, más o menos, cuando empieza la orden jesuita. Es una orden, digamos que es posterior a los franciscanos, a los dominicos. Esta es de las últimas, digamos. Y bueno, entonces en ese renacimiento, en todo ese contexto que acabamos de ver, una persona, un astrónomo, bueno, era un polímata polaco, Nicolás Copérnico, pues entre varias cosas hace un modelo en el que ya no es la Tierra la que está en el centro del sistema, y cuando digo el sistema es el universo, O sea, ellos pensaban todavía que aunque fuera digamos el Sol, seguía siendo el centro del universo, ¿no? El sistema solar era prácticamente el universo y ya las estrellas fijas allá lejos, pero era el centro del universo. Entonces Copérnico publica una obra, bueno, la trabaja antes, pero se publica justo el año de su muerte, en 1543, se publica este famosísimo libro, ¿no? También fundamental, así como yo siempre digo que si el Almagesto es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es De Revolutionibus Orbium Coelestium de Nicolás Copérnico. Y bueno, Copérnico simplifica, y le voy a poner comillas, simplifica los cálculos de las efemérides astronómicas, las posiciones de los planetas, de la luna, etcétera, con su modelo. Es un modelo más simple, no es tan simple como esto, es una simplificación muy, muy simple, pero en realidad es un modelo que tiene epiciclos, que es más complejo que esto, pero menos complejo que el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Entonces tiene una ventaja, una virtud, su única virtud es que es más simple matemáticamente, ¿no? que el Ptolomeo, pero es la única, porque todo lo demás rompe, si no fuera más simple, pero es más simple, pero rompe con la trinidad que habíamos dicho de la cosmología medieval, que es el geocentrismo, la física y la filosofía aristotélica y el cosmos cristiano, la concordancia con la Biblia. Entonces, sí, Copérnico pues sí llega con un modelo que simplifica las cosas, pero que rompe con todo un esquema cosmológico que tenía muy contentos a todos. Entonces, ese es un gran problema. Más allá de que fuera no tan más simple su modelo, el gran problema es que estaba difícil concordar esto con el sistema copernicano. Entonces, pues ¿qué pasa? Bueno, pues que la mayoría de la gente ve el modelo de Copérnico y pues no les gusta, o sea, sí es más simple, pero pues no cumple con ninguna de estas cosas, y pues la gran mayoría de las personas siguen aceptando el modelo heliocéntrico, aunque reconocen que para hacer las cuentas del calendario sí estaría más bueno
utilizar el modelo de Copérnico y no el de Ptolomeo. Entonces es muy curiosa esa esquizofrenia en la que sigo aceptando este modelo porque es el que encaja perfectamente en esta tríada, pero para hacer cálculos voy a utilizar el geocéntrico en el que no creo, porque es más simple. Entonces, ahí hay una cosa muy extraña de cómo se acepta el copernicanismo por simplicidad matemática, pero no filosófica, física o religiosa. El copernicanismo es una cosa muy instrumental. Bueno, porque, oye Gerardo, ¿y qué? Clavius, ya llegamos. Ya llegamos a Clavius. Esa era la introducción. Bueno, un 25 de marzo de 1538, le pongo signos de interrogación porque no están seguros de su fecha de nacimiento, pero se ha dicho que esta es una fecha probable. El 25 de marzo de 1538 nace Christopher algo, no sabemos qué. Lo que sí sabemos es que nació en Bamberg. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Christopher siempre firmaba orgullosamente Christophorus Clavius Bambergenensis. ¿Qué? Bambergensis, de Bamberg. Bamberg es una ciudadcita, está bien preciosa, yo no la conozco, pero vean la foto, bien preciosa, en una zona de Alemania que se conoce como Bavaria. Ahora, ¿se acordarán, por ejemplo, el antiguo papa era bávaro? Bavaria es una región que, si bien estaba en Alemania, siempre se mantuvo muy fuertemente católica. No se volvieron protestantes en esa región, y ahí es donde nace Christopher algo Bambergensis. ¿Por qué digo algo? Bueno, por cierto, nada más para que quede claro que en Bavaria, además de católicos, los jesuitas, que habían sido formados muy poquito antes del nacimiento de Clavius, tenía un impulso durísimo, la orden jesuita en Bamberg, donde nació Clavius. Bueno, ¿por qué digo Christopher algo? Digamos que nosotros le llamamos Clavius porque conocemos muy bien su vida después de que ingresa a los jesuitas, pero antes no se sabe mucho de él, no se sabe bien ni cuándo nació, se sabe bien dónde nació, pero no cuándo, y no se sabe cuál era su apellido de, ¿cómo dicen? ¿De soltero? No, pues su apellido antes de tomar los votos, que Clavius es una palabra latina que pues querría decir como llave, clavis es llave. Entonces se ha especulado que el verdadero apellido de Clavius era un apellido alemán que se pudo haber convertido al latín clavis, llave. ¿Cómo se diría llave en alemán? Y es un apellido, Schlüssel, con umlaut, Schlüssel, que sería, entonces podría ser Christopher Schlüssel, aunque existen otros apellidos en Bamberg, también alemanes, que podrían ser Nagel o Klaue, y todos esos pudieron haber pasado al latín como Clavius. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuál era su apellido original. Se ha especulado que podrían ser estos tres. Estos tres apellidos sí aparecen, sí eran apellidos, digamos, posibles en Bamberg de 1500, ¿qué nació? 1538, pero no se sabe a ciencia cierta, esto es una especulación. Lo que sí sabemos es que después de entrar a la orden de los jesuitas, adopta el apellido Clavius, Christophorus, Christopher, también de repente se traduce como Cristóbal, para el español sería como Cristóbal Clavius, ¿ok? Entonces de ahí viene el nombre. Bueno, en el año de 1555, cuando tiene 17 años, es un ferviente católico y se lanza a Roma, y el 12 de abril de 1555 ingresa a la orden jesuita. Se vuelve jesuita, no se ordena sacerdote, pero entra a la orden, y de hecho es recibido en la orden por el mismísimo San Ignacio de Loyola. Entonces, Clavius fue uno de los primeros jesuitas. Primeros, bueno, ya había varios miles cuando se integró a la orden, pero quiero decir de los primeros porque fueron de los que fueron aceptados directamente por el fundador de la orden, que es San Ignacio de Loyola. Entonces, fue uno de los primeros jesuitas, así es mi definición de primeros jesuitas, los que fueron
de una forma de primera mano, aceptados por el fundador de la orden. 1556, al año siguiente de su ingreso a la Compañía de Jesús, lo mandan a estudiar a Coimbra, que está en Portugal. Entonces lo mandan a Portugal y se sabe que pues, tuvo que haber estudiado filosofía, teología, humanidades, latín, todas esas cosas, pero no se tiene registro de que en la Universidad de Coimbra hubiera clases de astronomía o de matemáticas. Entonces no se sabe bien si por ahí había algún profesor que le enseñó o era autodidacta o quién sabe qué, pero en su currícula oficial estaban pues las humanidades, la teología, la filosofía, etc. Pero ¿qué ocurrió poquitos años después? En 1560 pasó un eclipse total de sol, y vean la trayectoria del eclipse, 1560 al 21 de agosto, del Saro 118, pasa por la península ibérica, aquí está Portugal. Entonces, en 1560, cuando él está en Portugal, pasa por arriba de él, afortunadamente no tuvo que ir a buscarlo, un eclipse total de sol, que lo marca. Dice Clavius, eso lo voy a leer, es algo que escribió Clavius. Lo observé alrededor del mediodía en Coimbra, en Lusitania, Portugal, en el año de 1559. Ahí se equivocó, porque sabemos que el eclipse ocurrió en 1560, entonces ahí ya le falló la memoria al buen Clavius. En el que la luna se colocó entre mi vista y el sol, con el resultado de que cubrió todo el sol durante un periodo de tiempo considerable. Había oscuridad de alguna manera mayor que la noche, ni se podía ver dónde se caminaba. Las estrellas aparecieron en el cielo y, maravilloso de contemplar, los pájaros cayeron del cielo al suelo, aterrorizados por tan horrible oscuridad. Entonces le encantó ver a los pájaros caerse, a Clavius, pero pues muy probablemente ese eclipse, como a muchos nos pasa, de los que vemos eclipses cuando estamos chavitos y somos jesuitas, que como que quieres entender la cosa y quieres ser astrónomo. Entonces, en 1561 se regresa a Roma e ingresa a una universidad, una especie de universidad, aunque no se llamaba universidad, hoy se llama Universidad Gregoriana, en aquel entonces se llamaba el Colegio Romano, era la universidad jesuita más importante, que estaba en Roma. Entonces ingresa y ahí sí ya sabemos que empieza a estudiar, bueno, sigue estudiando teología, sigue estudiando filosofía, como todo buen jesuita, pero le empieza a entrar durísimo a las matemáticas. Sabemos que se vuelve un gran matemático. Ahora, ahí sí se tiene registro de que pudo haber estudiado con ciertas personas, había unos profesores de matemáticas en la Sapienza con quien pudo haber tenido contacto. Entonces, a lo mejor su formación ya más fuerte en matemáticas la obtuvo ya viviendo en Roma y siendo miembro del Colegio Romano. Se vuelve buenísimo en matemáticas y publica un comentario a los elementos de Euclides. Acuérdense, la geometría plana se llama geometría euclidiana en honor a un matemático griego Euclides, que es más o menos del 300 a.C., y el libro más importante de Euclides se llama Los Elementos. Y entonces era una tradición medieval que uno sacara sus comentarios a ciertas obras, entonces hace sus comentarios a los elementos de Euclides. Y lo que hace Clavius es que en sus comentarios dice, bueno, Euclides demuestra este teorema así, pero yo lo voy a demostrar así, lo voy a demostrar así. Entonces es una super guía de matemáticas donde Clavius ya, digamos que nos desmenuza los elementos de Euclides, nos los super explica, le mete nuevas cosas, los comenta. Entonces la obra se vuelve el bestseller, casi como el Baldor de nuestra época, era los elementos comentados por Clavius, tanto que le mereció en su época ser llamado el Euclides del siglo XVI, así lo apodaron por ahí, ¿no? Y entonces pues andaba circulando su libro y se volvió un famoso matemático que estaba en Roma en el Colegio Romano, tan famoso que un astrónomo que estaba trabajando en una ciudad de Mesina, de Sicilia, que se llama Mesina, que se llama Francesco Maurólico, él estaba trabajando en un libro que se llama La Esfera. Ahora, la esfera, ¿por qué la esfera?
En el siglo XIII, un cuate que se llamaba John of Hollywood, y que Hollywood en latín sería Sacrobosco, un bosque sacro, escribió un libro que es un libro de astronomía, que es La Esfera de Sacrobosco, que son como 13 páginas, un librito ahí de astronomía, y una tradición en la astronomía posterior era hacer comentarios a la esfera de Sacrobosco, y entonces salían sus esferas, la esfera de Maurólico, al rato vamos a ver la esfera de Clavius, pero cuando alguien sacaba una esfera, eran sus comentarios a la esfera de Sacrobosco, pero pues corregidos y aumentados, ¿no? Entonces ahí le metía uno pues un poquito de su ronco pecho. Entonces Maurólico estaba trabajando en Messina en unos comentarios a la esfera de Sacrobosco y oye hablar de un tal Christopher Clavius, que es un gran matemático, que es el Euclides del siglo XVI, que está en Roma. Y le dice a los jesuitas, oigan, ¿no le dan chance de lanzarse para acá y ayudarme a hacer mis comentarios a la esfera? Le dan permiso y entonces Clavius se lanza a Messina, a Sicilia, a trabajar con Maurólico en la esfera, en los comentarios a la esfera. Pero aprende muchísimo trabajando en astronomía con Maurólico, y cuando regresa, dice, pues yo también me voy a echar mis comentarios a la esfera de Sacrobosco, ¿cómo de que no? Y escribe sus comentarios a la esfera de Sacrobosco. Ahora, como les mencionaba hace ratito, estos comentarios no eran nada más así como aquí dijo y acá no sé qué, sino que era ya prácticamente un pretexto para publicar tu obra de astronomía en la que tú podías decir tanto como tu conocimiento te permitiera. Entonces Clavius aprovecha esta publicación de los comentarios a la esfera de Sacrobosco para hacer dos cositas. Una es exponer de manera clara el modelo cosmológico dominante de su época, que es el geocéntrico, aristotélico, cristiano. Entonces, de alguna forma, utiliza la esfera de Sacrobosco para hacer una apología de que este sistema, esta santísima trinidad, es la neta del planeta. Y aprovecha también exponer las virtudes y las deficiencias, sobre todo eso, de los modelos cosmológicos rivales. Entonces, Clavius ya está al tanto de Copérnico, acuérdense que Clavius está entre Copérnico y Galileo, entonces ya está al tanto de Copérnico y además en la época andan volando por ahí otros modelos cosmológicos. El de Copérnico no es el único rival, hay otros, ahorita los vamos a ver. Pero entonces, en la esfera de Clavius, los comentarios a la esfera de Sacrobosco, pues aprovecha, y así, bueno, y aprovechando los comentarios, y se echa todo un tratado de por qué no puede ser, por qué está mal el modelo de Copérnico, por qué está mal, y por qué es la onda el modelo geocéntrico. Voy a entrar así un poquito en unos detalles que van a ser importantes del modelo geocéntrico, aristotélico, cristiano, que es al que se apegó Clavius toda su vida. Bueno, el primero que es geocéntrico, y también yo quisiera decir, no nada más geocéntrico, sino geostático, o sea, la Tierra está en el centro, pero no se mueve, eso es importante, no es lo mismo. La segunda es que divide el mundo en un mundo sublunar y un mundo supralunar. Digamos que todo lo que ocurre debajo de la luna es otra cosa a lo que ocurre arriba de la luna, como que el mundo está dividido en dos, eso es súper aristotélico. Y la tercera es que los movimientos de los planetas y los cuerpos celestes son en esferas sólidas. ¿Quién sabe de qué están hechas? De algún cristal muy fino, pero son sólidas, no se pueden atravesar. Eso es algo muy importante de la cosmología aristotélico geocentrista cristiana. Ahora, ¿qué pasa con el mundo supralunar? Es algo bien interesante. Yo no sé qué se sentiría vivir en ese mundo en el que todo lo que está arriba de la luna es de una forma y lo que está abajo es de otra. O sea, yo no sé cómo pensaban, cómo vivían. Ha de haber sido muy padre sentir que aquí la luna de aquí para arriba es otra cosa, pero bueno. Entonces, todo lo que está arriba de la luna es inmutable, no permite cambios. O sea, nada de que ya hay algo nuevo ahí arriba o desaparece algo, nada. Así como está, nada más da vueltas,
pero ni aparecen ni desaparecen cosas nuevas, es inmutable. Y además, todos los movimientos tienen que ser círculos. Sí, a lo mejor círculos montados en otros círculos y montados en otros círculos, pero círculos al final, círculos sobre círculos sobre círculos. Y todos los cuerpos también deben ser o tender a una perfección. Todo, o sea, si algo está ahí arriba y uno lo viera con el telescopio, que todavía no lo inventan, pero supongamos, tendría que ser esférico y precioso y bonito, porque está allá arriba, ¿no? Bueno, eso es importante. Las esferas sólidas, eso también es importante, no permiten movimientos demasiado pronunciados. O sea, una órbita así como muy parabólica, como de un cometa, estaría difícil de explicar, porque cómo atraviesa el cometa, o esa cosa, con su órbita muy excéntrica, todas las esferas sin romperlas, ¿no? Entonces, eso es algo que no está muy permitido en este cosmos perfecto y cristalino. Bueno, les presento a los modelos rivales del modelo geocéntrico cristiano aristotélico, que son el modelo heliocéntrico del buen Copérnico, este es genial, el llamado geoheliocéntrico de Tycho Brahe. Tycho Brahe era un genio. ¿Por qué dijo Tycho Brahe? Ah, ya sé, voy a poner a la Tierra en el centro del cosmos, a la Luna obviamente dándole vueltas a la Tierra, al Sol dándole vueltas a la Tierra y a todo lo demás, los planetas, dándole vueltas al Sol. Entonces, es como un problema de relatividad, ¿no? Cambiando un sistema de referencia por otro, pero es un amigo, es buen amigo, vino hasta acá. X. Y ese es el modelo geoheliocéntrico, porque todo le da vueltas al Sol y el Sol le da vueltas a la Tierra. Bueno, lo único que no le da vueltas al Sol es la Luna sí nos da vueltas a nosotros. Y el tercero es un modelo geocéntrico, pero las esferas no son cristalinas y no son sólidas, sino que son fluidas. Entonces, bien podría algo atravesar las esferas, porque son fluidas, es como echarse un panzazo ahí en las esferas, pero pues uno las puede atravesar. Y ese modelo también está por ahí, un modelo geocéntrico, pero las esferas no son sólidas, están hechas de algún fluido extraño, algún éter raro. Y esos son los modelos rivales que Clavius describe y aprovecha para echarle mala onda en sus comentarios a la esfera de Sacrobosco. Bueno, pues le tocó a Clavius vivir la mejor época para un astrónomo. La mejor, definitivamente. Estrellas nuevas. ¿Cómo no? ¿Que nada podía cambiar arriba de la Luna? Pues en 1572, en 1600 y en 1604 se vieron unas estrellas que ellos llamaron nueva en latín es nova, hoy ya las llamamos supernovas, pero vieron 3 estrellas aparecer ahí de repente y así, ¿qué onda? Pues no que arriba de la Luna nada cambia. Bueno, 1577 un cometa con una órbita totalmente parabólica como para ponerles en toda la torre a las esferas cristalinas. Si las esferas existen, tendrían que ser de un fluido, porque si no, ¿cómo explicamos este cometa? Bueno, la otra es que el cometa esté ocurriendo debajo de la Luna. Y también las supernovas, bueno, las novas, que estén abajo de la Luna, que fueran fenómenos atmosféricos. Eso es algo que se pudo discutir. Y de repente, por si fuera poco, imagínense que toda la historia de la humanidad fue astronomía a ojo pelón, y de repente aparecen 3 estrellas en el cielo, hay un cometa así bien chido, y sale un aparatejo ahí, rarísimo, que viene del norte, y que un cuate usó en 1609, porque sí, ya existía en Bélgica y en Holanda, pero lo usaban para espiar a las vecinas y para atacar a los enemigos, etcétera, y a nadie se le ocurrió, nunca, porque no tenían buenas monturas, yo creo que es por eso, apuntarlo al cielo. Entonces, ¿qué esperaban ver? Bueno, escribe Clavius, esto es otra vez en sus comentarios, en una de las últimas ediciones a los comentarios de la esfera, escribe algo bien bonito. Quiero que pongan atención a estos escritos de Clavius porque
es lo que uno siente cuando se asoma por un telescopio. Es que es la descripción perfecta de lo que uno siente cuando se asoma por un telescopio y lo ve por primera vez. Dice Clavius: no quisiera ocultar al lector que hace no mucho tiempo cierto instrumento fue traído desde Bélgica. Tiene la forma de un largo tubo en cuyas bases se encuentran fijos dos cristales, o más bien lentes, por los cuales los objetos lejanos aparentan estar mucho más cerca y ser, de hecho, considerablemente más grandes de lo que en realidad son. Entonces nos describe lo que todos sabemos que es un telescopio. Pero eso no existía. No es así de que me compré uno nuevo. Es la aparición en el mundo del telescopio. Vean qué bonito. Este instrumento muestra muchas más estrellas en el firmamento de las que pueden ser vistas sin él, especialmente en las Pléyades. ¿Quién ha visto las Pléyades en un telescopio? Alrededor de las nebulosas de Cáncer y Orión, y en la Vía Láctea y en otras regiones. Entonces, cuando uno ve por el telescopio, ¿en serio hay tantas estrellas en esa regioncita? Bueno, Clavius estaba sorprendido de eso. Escribe Clavius, vean qué belleza. Y cuando la luna se encuentra en fase creciente o mitad llena, esta aparenta ser tan fracturada y áspera que no puedo dejar de sorprenderme de que exista tal irregularidad en el cuerpo lunar, que debería ser perfecto. Recomiendo consultar el confiable libro de Galileo Galilei, impreso en Venecia en 1610, llamado El Mensajero Sideral, que describe varias de las observaciones de las estrellas hechas por él. Entonces fue Galileo el que empieza con todo esto, y los jesuitas, entre ellos Clavius, diciendo, a ver, ¿qué se ve? Y sí es cierto, sí se ve. Vean qué bonito lo que sigue. Lejos de ser una de las cosas menos importantes vistas con este instrumento, es que Venus recibe la luz del Sol como lo hace la Luna, de tal forma que a veces aparenta una fase creciente y a veces menos, de acuerdo con su distancia al Sol. En Roma yo mismo he observado esto, eso es importante, él lo vio, no nada más lo leyó, lo vio, en la presencia de otros de otros en más de una ocasión. Saturno tiene unidos a él dos estrellas menores, una en el este y la otra en el oeste. Entonces vio las fases de Venus, vio los cráteres de la Luna, vio todas las estrellas que no se ven, vio los anillos de Saturno. Finalmente, Júpiter tiene 4 estrellas móviles, las cuales cambian sus posiciones de manera notable, tanto entre ellas como con respecto a Júpiter. Yo creo que todos los que hemos visto por un telescopio hemos visto esto. Y es la primera, bueno, no la primera, pero de las primeras veces que está siendo visto por un ojo humano. No son tantos los que se han podido asomar a ver lo que nosotros vemos ahí arriba todos los lunes de 8:30 a 10. Es maravilloso lo que nos está diciendo Clavius de la aparición de este nuevo instrumento rarísimo, que hay una anécdota que dicen que cuando les preguntaron, ¿y no será que el telescopio está metiendo cosas que no existen? Y le dijeron, pues si hace eso, es entonces el invento más maravilloso de todos. Entonces vamos a recapitular el cosmos cristiano. Nuevas estrellas, cometa, un nuevo instrumento que nos muestra que no todo es perfecto allá arriba, que Venus tiene fases, que Júpiter tiene unas estrellitas que le dan vuelta, que Saturno tiene unas orejas y que las estrellas pues son muchas más de las que podemos ver a simple vista. Todo esto ocurrió en el tiempo en el que vivía Clavius. Entonces le tocó ver de alguna forma, toda la evidencia que iba a echar por tierra el cosmos en el que él creía. Concluye Clavius después de todo lo que nos contó. Ya que las cosas son así, porque él las vio y otros jesuitas las vieron, los astrónomos deben considerar cómo reordenar las orbes celestes para poder salvar estos fenómenos, para poder explicarlos. Entonces, ya se dio cuenta de que apareció toda una serie de evidencias nuevas que no pueden tan fácilmente ser concordadas con el cosmos en el que creía. ¿Y qué propone? Vamos a reordenar las orbes celestes para poder explicarlo. Él no quería cambiar, no quería renunciar, no es vamos a cambiar de sistema cosmológico, sino vamos a cambiar el orden de las esferas, a ver si así podemos explicar lo que
hemos visto con nuestros propios ojos o a través de el nuevo invento del señor Galilei. Bueno, ese tal Galileo Galilei que anda dándonos evidencia de que el cosmos en el que creíamos pues no era el que pensábamos. Bueno, Galileo tuvo una relación muy buena con Clavius y con los jesuitas hasta cierta época de su vida. De hecho, no vamos a entrar en el caso cuando ya se puso fea la cosa, porque no es el tema de hoy, pero vean lo que escribió Galileo en una visita a Roma en 1611. Esto lo escribe Galileo. Estuve con los padres jesuitas y pude discutir largo tiempo con el padre Clavius, así como con otros dos muy atentos padres jesuitas y sus estudiantes. Encontré que estos padres han reconocido finalmente la verdad de los nuevos planetas mediceos, esas son las lunas de Júpiter. Entonces, le creyeron. Habiéndolos observado de manera continua durante 2 meses y continúan haciéndolo. Hemos comparado sus observaciones con las mías y hemos encontrado que estas coinciden. Ellos trabajan aún en tratar de determinar sus periodos de revolución. Entonces, a Galileo le dio muchísimo gusto ir a Roma, ir con los jesuitas del Colegio Romano y llegar y que le dijeran, oye, sí es cierto eso de las lunitas, ¿eh? Y además, mira, hicimos una tablita en la que vamos siguiendo sus movimientos y entonces Galileo así, yo traigo la mía, y las comparan y coincidían, pero pues tendrían que coincidir, ¿no? Si no, sí hubiera estado medio raro. Y Galileo feliz de la vida, de que no estoy loco, los jesuitas también están locos. Y entonces, padrísimo, Galileo estaba lleno de gusto de que en el Colegio Romano, en donde la cabeza de la astronomía era Clavius, con el padre Clavius, es el único que menciona por nombre, están validando sus observaciones. De hecho, hay una reunión cuando invitan a Galileo al Colegio Romano que se conoce como la Festa Galileana, ¿no? Entonces es como la fiesta de Galileo. Ocurrió el 18 de mayo de 1611 y los jesuitas pues le organizan toda una recepción a Galileo para que hable, para que dé conferencias, para que se la pase bien. Y los que lo organizan son llamados los académicos del padre Clavius. Entonces, Clavius fue el que le dijo a sus achichincles, oigan, me tratan muy bien al Galileo, pero él fue, digamos, su anfitrión principal en esa visita a Roma en 1611. Bueno, no a Roma, pero al Colegio Romano. Fue a otros lugares en Roma, pero en el Colegio Romano el que lo recibió fue Clavius. Hay una crónica que dice, Galileo regresaría a Florencia mucho más seguro de sí mismo y, dicho en cierto modo, con un grado honorario conferido por consenso unánimo en esta universidad. Entonces, cuando Galileo regresa a su casa, está totalmente confiado de lo que está haciendo, porque los jesuitas, Clavius, el Euclides del siglo XVI, el de la esfera de Sacrobosco, le dijo, oye, pues sí, sí se ve lo que dices, y coincide con lo que estamos haciendo nosotros, vas por buen camino. Bueno, más o menos. Entonces, el hecho de que los jesuitas del Colegio Romano hayan apoyado y hayan verificado las observaciones de Galileo, pues le dan todo un impulso que yo creo que después al pobre Galileo lo infló demasiado y se convirtió un poquito en una soberbia, pero el chiste es que el hecho de que los jesuitas estuvieran diciendo, sí es cierto lo que está diciendo Galileo, hizo que otros astrónomos de otros lugares también dijeran, oye, hay algo interesante con lo que están haciendo estos cuates, y entonces empiezan a prestar atención a lo que está haciendo Galileo y tratando también de reproducirlo. Entonces, el hecho de que, pues sí, fueron sus ¿cómo decir?, sus portavoces, ¿no? Los que dijeron, no, sí, Galileo va por ahí, y pues todo el mundo les empezó a hacer caso. Ahora, los jesuitas aceptaron todo lo que Galileo dijo, que si se veían las fases de Venus, que si los cráteres de la Luna, que si las lunas de Júpiter, lo que ustedes quieran, sí, lo aceptamos porque ya lo vimos, ya lo registramos, pero eso no quiere decir que aceptamos el heliocentrismo. O sea, sí aceptamos las observaciones, pero como bien dijo Clavius, tenemos que reordenar todo para poder explicar eso en el cosmos en el que nosotros vivimos, que es este cosmos que heredamos de la Edad Media. Entonces, sí, los jesuitas aceptan las observaciones de Galileo, las validan, pero las interpretaciones de Galileo, que era un ferviente copernicano, no las aceptan tan fácilmente.
De hecho, les reitero, ellos lo que intentaron era, pues sí, encajar estas nuevas observaciones a este sistema de la Trinidad cosmológica de la Edad Media. Y de hecho, los jesuitas del Colegio Romano también asesoraron astronómicamente a un cuate famosísimo que se llama Roberto Bellarmino. Este fue famoso por varias cosas, entre ellas mandó a la hoguera a Giordano Bruno. Él fue el inquisidor de Giordano Bruno y el que le dijo, no, quémenlo, fue él. Y el mayor enemigo de Galileo, ya cuando fue juzgado por la iglesia, fue Roberto Bellarmino, fue su mayor enemigo. Pero pues Bellarmino quería estar muy bien documentado de lo que estaba pasando. O sea, él quería saber de qué estaba hablando Galileo, si era verdad, si era mentira, si sí se veía o no. Y entonces escribe una carta a los jesuitas del Colegio Romano de Roberto Bellarmino. Tengo conocimiento que sus reverencias son los jesuitas, están enterados de las nuevas observaciones de los cielos por un notable matemático, Galileo, usando un instrumento llamado Canone u Occhiale. A través de este mismo instrumento, yo mismo he visto algunas cosas maravillosas en la Luna y en Venus, pero quisiera que ustedes me dieran el placer de decirme sinceramente su opinión en esta materia. Quisiera conocer esto, dado que he escuchado diferentes opiniones al respecto y sus reverencias, versados en las ciencias matemáticas, fácilmente podrían decirme si estos nuevos descubrimientos están bien fundamentados o si más bien son apariencias y no son reales. Entonces, Bellarmino se fue a asesorar con los jesuitas porque pues ya iba con todo contra Galileo. Entonces, ellos mismos pues fueron los que de alguna forma le enseñan astronomía a Galileo para que en el juicio pues supiera de qué estaban hablando, ¿no? Estaba muy bien documentado Roberto Bellarmino. Entonces, digamos que la posición de los jesuitas y en particular de Clavius con el caso de Galileo fue bastante neutral, porque aceptaban, digamos, las observaciones, pero no las interpretaciones, y además, pues también estaban ellos pues mostrando un poco, ¿no?, lo que estaba ocurriendo a los que probablemente se iban a ir contra Galileo, como por ejemplo Bellarmino. Bueno, pero afortunadamente para esta historia, la relación de Clavius con Galileo siempre fue muy cordial. Clavius murió en 1612 y el juicio de Galileo, la bronca ya fuerte de Galileo con la iglesia, fue hasta 1619. Entonces, cuando Clavius muere, pues él se sigue mandando cartitas con Galileo y todo muy padre porque pues no hay ningún problema, y entonces ellos dos nunca tuvieron un enfrentamiento realmente. Al contrario, por sus cartas, por lo que escriben uno del otro, más bien suena a que fue una relación bastante cordial. Y pues está al tanto de todos estos descubrimientos, pero Clavius, y ese es uno de los mitos también de Clavius, que fue de los que impulsaron dentro de la iglesia el copernicanismo, eso no es cierto. Realmente, a pesar de estar totalmente enterado de todas estas cosas que vimos hace ratito, Clavius nunca jamás abandonó su postura, su cosmos cristiano, geocentrista y aristotélico. Nunca abrazó otra cosmología que no fuera esa. Y bueno, vamos a pasar a la reforma del calendario, porque pues sí, a nadie le gusta el modelo de Copérnico, no sé qué, pero para hacer cálculos está buenísimo. Bueno, usando datos ya astronómicos de Copérnico, se pudo hacer una medición un poquito más precisa de lo que dura el año medido en días, y se llegó a que el año dura 365.2422 días, eso con los datos de Copérnico. Y pues por simplicidad dijeron, bueno, 24 o 25 días. Entonces redondearon 2 para arriba y les quedó que el año dura 365.2425, eso usando datos ya de Copérnico, entre otras cosas. Y bueno, recordemos que para esta época, la fecha de cuando cae el equinoccio de primavera ya no es el 21 de marzo, como en el concilio de Nicea, ya es el 11 de marzo. Entonces el equinoccio ya se corrió, entonces hay que arreglarlo.
Entonces llega este cuate que se llamaba Aloysius Lilius. Y entonces empezó a hacer las cuentas. Dijo, a ver, en 400 años ocurren, ¿cuántos años bisiestos? 100, ¿no? Porque si sos uno cada 4 años, pues en 400 años hay 100 años bisiestos. Ahora, dice Lilius, para mantener fija la fecha del equinoccio, bastarían nada más 97. Es decir, nos sobran 3 años bisiestos cada 400 años. Tenemos ahí 3 años bisiestos que estamos repitiendo y que nos están metiendo un errorcito que nos está corriendo el equinoccio. Entonces dice, bueno, a ver, voy a suprimir los años bisiestos que fueran múltiplos de 100, pero que no sean divisibles entre 400. Y ya todo el mundo así, ¿qué? Bueno, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, en el calendario juliano, que es el que todavía está rigiendo Europa, 1700, 1800 y 1900 serían años bisiestos. Ahí habría que agregar un día más. Pero como no son perfectamente divisibles entre 400, entonces a estos no se les debería de agregar un día. ¿Cuántos son? 1, 2, 3. Entonces tengo 3 años, un método para que a 3 años yo no les agregue esos 3 días que me están sobrando. Y entonces con eso me deshago de los 3 años bisiestos que me sobran cada 400 años y voilà, dijo Lilius, soy un genio, ya resolví el problema del calendario. Se muere Lilius y su hermano le lleva un documento al Papa Gregorio XIII, donde le dice, oye, mi carnal ya se murió, pero aquí está una posible solución bastante simple, si lo piensan, al problema del calendario. Y pues el Papa lo vio y dijo, no, pues yo la neta de matemáticas y de astronomía no sé mucho, pero voy a llamar a quien sepa de eso. Entonces el Papa, Gregorio XIII, convoca a una comisión para la reforma del calendario. ¿Y quién creen que estaba a la cabeza de esa comisión? Christopher Clavius. Clavius, que era el gran matemático, el gran astrónomo de la época, pues, y además jesuita, pues el Papa dijo, pues ¿quién es mejor para encabezar mi comisión para la reforma del calendario que Clavius? Entonces se ponen a estudiar la propuesta de Aloysius Lilius y se dan cuenta de cosas bien interesantes. Por ejemplo, la propuesta de Lilius mantiene inmóvil la fecha de la Pascua, es decir, la Pascua va a caer con este calendario que propone Lilius en una misma fecha y no va a variar en más de 3.550 años. O sea, vean que en 2.000 años, más o menos, poquito menos de 2.000, como 1.500 años del calendario juliano ya se corrió 11 días, 10 días. Con esta nueva propuesta no se movería en 3.550 años. Yo creo que el Papa dijo, bueno, pues ya que se preocupe el Papa del año 3.551, ¿no? Pero él dijo, para fines prácticos esto está buenísimo. Otra cosa curiosa, lo voy a leer. Calcular la fecha de la Pascua es una operación compleja. Basta decir que para que las fechas de la Pascua vuelvan a repetirse en un mismo orden, habría que esperar un lapso de 5.750.000 años para que vuelvan a caer las mismas fechas en el mismo orden. Entonces, no está, o sea, la propuesta de Lilius, pues como que suena fácil porque le quitamos 3 años bisiestos cada 400, pero cuando uno empieza a hacer las cuentas de cuánto mantiene el orden, etcétera, cómo puedo calcular una fecha muy lejana de la Pascua, porque yo quiero saber que en el año 3500, ¿dónde voy a desayunar? El domingo de Pascua, pues el calendario sí tiene problemitas que no son fáciles de resolver. Y había otro problema. Bueno, acuérdense que el equinoccio ya está cayendo el 11 de marzo en vez del 21, y el Papa dijo, oye, yo quiero regresar el equinoccio el 21 de marzo para que los padres nicenos no se enojen, y entonces quede el 21. Y eso implicaba que en su reforma del calendario había que restarle 10 días al calendario. Entonces se decidió que del martes 4 de octubre de 1582, que fuera el último día del calendario juliano, entonces imagínense que se van a dormir el 4 de octubre de 1582 y se despiertan el viernes 15 de octubre de 1582, pero el calendario
gregoriano. Entonces la gente dijo así de, o sea, ¿cómo? O sea, ¿y la renta la pago completa o la pago doble? Porque este mes, ¿qué onda? Pues me quitaron 15 días, ¿no? Y los otros, ¿y cuándo era la boda de la chata? ¿El sábado 14 de qué? Y entonces les roban 10 días y la gente en Europa, porque no es hoy Twitter y esas cosas, ¿no? O sea, es Europa del siglo XVI, la gente estaba, no, o sea, ¿cómo? ¿Mañana qué día va a ser? ¿Cuánto duró este mes? ¿El mes pasado? ¿Cuándo? ¿El sábado que era mi cumpleaños? ¿Ahora cuándo cae? ¿No? Además, dijeron, el Papa muy inteligentemente dijo, le robamos los días a octubre porque es el mes con menos fiestas religiosas. Entonces no vaya a ser que pues, vayan a faltar a la iglesia y no den el diezmo. Y entonces dijo, no, a octubre. Entonces vean, del 4 de octubre de 1582, del martes 4 de octubre de 1582, al día siguiente es viernes 15 de octubre del nuevo calendario, y en ese nuevo calendario la Pascua, o bueno, más bien el equinoccio, ocurre otra vez el 21 de marzo. De hecho, fíjense, pero vean cómo cae el equinoccio, y siempre cae el 21, y de repente cae un poquito antes y un poquito después, y está oscilando alrededor del 21, o sea que no siempre cae el 21, pero hay una pequeña oscilación que no se aleja demasiado del 21, y entonces si un año se fue para atrás, a lo mejor en 2 años se va para adelante y se corrige, y entonces ahí va a estar oscilando la fecha del equinoccio alrededor del 21 de marzo por más de 3.550 años. Y nada más no quitándole a los que no son múltiplos de 400. Está fácil. Pero entonces la gente confundidísima en Europa. No, es que no, está cañón. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y a quién creen que le toca escribir una explicatio, una explicación de cómo funciona esto del nuevo calendario? A Clavius. Entonces Clavius se avienta una obra que así se llama, Romani Calendari a Gregorio, creo que me faltó es un 13, Pontifex Maximum Restituiti Explicatio. Entonces nos va a explicar en latín cómo funciona la nueva cosa, lo de la resta de los días, etcétera. Bueno, está en latín y tiene como 800 páginas, ¿no? Entonces, yo creo que ni Guillermo Mayén le entiende a esa cosa. O sea, el explicatio está más confuso que nada, pero bueno, Clavius se lo aventó tratando de explicarle a la gente cómo iba a funcionar esto del nuevo calendario. Y bueno, pues total que, acuérdense que Europa está dividida entre católicos y protestantes, y los protestantes dijeron, esto es una conspiración del Papa. El Papa algo está tramando con esto de su reforma del calendario. Y entonces se oponen a aceptar el nuevo calendario los países protestantes, pero pues ¿quién sale a defender? Por los astrónomos, los que saben de eso. Entonces, por ejemplo, se sabe que Michael Maestlin y Joseph Scaliger no era astrónomo, pero era uno de esos que sabían de todo, se opusieron mucho a la propuesta de un cambio de calendario. Por ejemplo, Maestlin decía que si duraba la fecha 3.550 años sin moverse, pero en el 3.551 años ya se iba a mover, entonces que había que perfeccionar todavía más el calendario y hacerlo pues, más complicado. Ese era uno de los argumentos de Maestlin. Scaliger era menos, digamos que este insultaba a Clavius, ¿no? Y así yo que le voy a andar haciendo caso a así lo dice tal cual, a ese gordo alemán, a esa bestia. Hay registros de que se refiere hacia Clavius. Entonces, no todo el mundo quería Clavius. Estos eran de sus mayores enemigos. Pero uno de los estudiantes, el estudiante más famoso de Maestlin, era Kepler. Entonces, Maestlin le empieza a explicar a Kepler cómo debería de ser una mejor todavía que la reforma que está proponiendo el Papa Católico. Y Kepler le dice, ay, la Pascua es una celebración, no es un planeta. O sea, como que no importa tanto si nos equivocamos tantito y no cae el mismo año. Entonces Kepler, que era protestante y era un gran astrónomo, él sí dijo, no, la verdad es que está bueno esto del calendario que están proponiendo los católicos. Pero bueno, en fin, haya sido como haya sido, el 24 de febrero de 1582, en una bula papal que se llama Inter Gravissimas, es cuando se decreta que entra en funcionamiento, digamos que se acaba más de
1500 años del calendario juliano y entra en vigor el calendario que aún hoy nos rige, que es el calendario gregoriano por Gregorio XIII, y pues por supuesto que no lleva el nombre ahí, pero sí hubo una mente que estuvo trabajando durísimo para que este proyecto fuera adelante, pues fue Clavius. Y bueno, en sus últimos años, Clavius ya hizo un montón de cosas y pues se dedicó a editar sus obras, a seguir formando estudiantes, era un intelectual, pero pues poco a poco fue, digamos, menguando, ¿no? Se fue haciendo viejillo, y el año de 1612, a los 74 años de edad, en Roma, muere Clavius, después de pues todo lo que les conté. Su legado es inmensurable. Ahora, ¿por qué? Bueno, el calendario, ¿no? Empezando por ahí, pero digamos que si alguien pudo poner en un escrito, en un compendio, lo que yo llamo la arena para la batalla entre las diferentes cosmologías, que al final ganó la de Copérnico, pero si alguien puso, arregló todo para que, ahora sí, éntrenle, fue Clavius, en sus comentarios a la esfera de Sacrobosco. Entonces realmente entre Copérnico y Galileo, pues digamos que el que pone todo, la máxima autoridad astronómica y además cercana a la Iglesia Católica, pues es Clavius, el que pone esta arena para la batalla cosmológica que vendría un poquito después. Uno de los cráteres más hermosos de la Luna lleva su nombre, Clavius, entonces lo hemos visto muchas veces, este hermosísimo cráter que tiene sus cráteres internos ahí, un cráter grandote, es Clavius. En la base lunar de la película 2001, Una odisea en el espacio, bueno, ¿se acuerdan que hay una parte en la que van a la Luna y hay una base lunar? Se llama la base lunar Clavius porque se supone que está construida en el cráter Clavius. Entonces, bueno, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick pues también le hacen un homenaje a Clavius, escogen su cráter para que sea el lugar de la base lunar de esta película. Y pues por supuesto, el centro astronómico de la Ibero tenía que llevar el nombre de probablemente el astrónomo jesuita más grande de la historia hasta ahora. Muchas gracias.